Uy, 9:01. Qué impuntuales son. Tururú. Bueno, voy a comenzar yo solo, ya que nadie se conecta. Tururú. Bendito sea tu nombre, Jesús, esta noche. Padre, te ruego y te pido, mi Dios, que esta noche seas tú quien nos permita leer tu palabra esta noche y que yo pueda explicar tu palabra con autoridad, con sabiduría, que podamos continuar las lecturas de cada día, Señor. Nos hace falta poco para terminar el objetivo. Y primeramente Dios lo lograremos. Dios te bendiga, Rosa, mil bendiciones. Dios te bendiga. Saludos a Aileen, a Héctor. Dios bendiga a tu familia, hermana. Dios te bendiga, Ruti Pastrana. Mil bendiciones. Igualmente, gracias por conectarte a las lecturas. Saludos juntamente con toda tu familia. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos a leer cada noche. Hermana Claudia, shalom. Saludos a su familia, el hermano Oscar, a Andrea, a Emiliano. Mil bendiciones. Espero que se encuentren muy bien, hermanos, y que sigan buscando de la presencia de Dios. Amén. Y bueno, vamos a orar. Vamos a comenzar orando y vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe y nos dirija esta noche para poder continuar las lecturas de la Biblia. Amén. Oremos, ahí donde se encuentra, acompáñenme, disponga su corazón, disponga su mente para continuar leyendo este libro de Hebreos. Amén. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Gracias por permitirnos llegar a esta hora para conectarnos a través de esta plataforma social y poder continuar las lecturas que hemos estado teniendo desde ya hace 1 año y 4 meses más o menos, Señor. Muchísimas gracias, Padre. La victoria, la honra y la gloria te pertenecen a ti, Jesús. Espíritu Santo, te pido sabiduría, te pido entendimiento, facilidad de palabras, Señor, discernimiento para poder exponer, explicar las escrituras, Señor, conforme a tu buena voluntad y bajo la dirección del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Que mis hermanos y amigos que se conectan, Padre, pues tengan el corazón dispuesto, la mente abierta, su Biblia en mano, y que podamos leer juntos la palabra tuya, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero saludar a Migdonia Aguilar. Dios te bendiga, Migdonia, hasta Honduras. Mi hermana Elsa Lozano, mil bendiciones. A Debbie Chin, mil bendiciones. A mi mamá que está conectada ahí. Que Dios la bendiga, madre. Y si está mi papá por ahí también. Que Dios lo bendiga y bendiga a cada uno de los de la casa. Mil bendiciones. Raúl Santillán, Dios te bendiga. Buenas noches, brother. Bueno, si tienes su Biblia, ábrala en el libro de Hebreos, capítulo 10. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 10 de Hebreos. Y creo que ya nada más nos faltan 2 capítulos, si no me equivoco, son como más. No, tiene más. Son 13 capítulos, vamos en el 10. Así es que, amén, Dios te bendiga, amén, amén. Así
Así es que vamos al capítulo 10 del libro de Hebreos. Este capítulo es muy sencillo, no es tan difícil como los otros. Bueno, vamos a leer del 1 al 10, a ver si alcanzamos a terminar estos versículos. Dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 1, verso 10. Hebreos capítulo 10, verso 1. Dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Está hablando de los sacrificios, ¿verdad? Si los sacrificios hacen perfecto, pues ya no se debería de hacer ni uno más. Hablando del Antiguo Testamento, hablando de los sacrificios que se hacían antes cuando estaba el templo y los sacerdotes, dice, si los sacrificios hacen perfecto al hombre, pues entonces ya no hay necesidad de sacrificios. Pero como no hacían perfecto a nadie, ni podían perdonar los pecados de nadie, pues por eso se continuaban haciendo todo el tiempo. Verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Hasta ahí nos vamos a detener, ¿verdad? Aquí ya podemos comprender más fácilmente este capítulo 10, porque ya hemos analizado ahora sí que 9 capítulos que encierran una profundidad y hemos estado explicando ampliamente todo esto, ¿verdad? Desde que empezamos en Hebreos, que Jesús es mayor que los ángeles, que Jesús es mayor que Moisés, que Jesús es el gran sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Explicamos el orden del sacerdocio levítico, el orden del sacerdocio de Jesús por parte de Melquisedec. Hemos explicado ampliamente los sacrificios que se hacían en el templo. Hemos explicado la división que había en el tabernáculo, ¿verdad? Los sacrificios de animales, cómo el sacerdote entraba una vez cada año a ofrecer sacrificio y expiación por los pecados del pueblo. Hemos explicado los pactos, ¿verdad? Los 7 pactos de Dios con el hombre, el pacto adámico, el pacto de Abraham, la circuncisión. Hemos explicado el pacto noático o el pacto de Dios con Noé. Hemos explicado el pacto davídico, el pacto del sábado, del Shabbat, y el nuevo pacto en la sangre de Jesús, ¿verdad? El Nuevo Testamento, 7 pactos, hermano. Entonces, a los que se acaban de conectar, hermanita Azú, Carolina, Flori, hermana Reina Leonardo y Dulce Trujillo, estamos en Hebreos capítulo 10 del 1 al 10. Amén.
Entonces hemos explicado todo esto, hermano, con profundidad. Y la mera verdad que yo le doy gracias a Dios porque, hermano, aquí, hermano, leyendo la palabra de Dios, cada noche hemos aprendido muchas cosas y déjeme decirle y serle sincero, sin el afán de gloriarme ni nada de eso, la gloria es de Dios, la honra, la alabanza le pertenece solamente a Jesucristo. Y como siempre lo he dicho, yo no soy nadie, yo soy polvo, yo, como dijo Mefiboset cuando llegó ante el rey David, ¿quién es este perro para que hagas de él memoria o te acuerdes de mí? Cuando el rey David mandó a llamar a Mefiboset, esas fueron las palabras de Mefiboset. ¿Quién es este perro para que te acuerdes de mí? Lo mismo yo puedo decirle a mi Dios, ¿quién es este perro para que lo uses? Porque sí, hermano, nosotros estábamos viviendo en el fango, en el pecado, en la inmundicia, y Dios nos llamó a servirle. ¿Y por qué le digo esto? Porque aquí, hermano, en estas lecturas, por la misericordia de Dios, hemos tocado temas que en su congregación nunca las han tocado. O usted nunca va a escuchar temas de este tamaño o de estos temas, hermano, como los 7 pactos, el sacerdocio levítico con el sacerdocio de Melquisedec. Son temas, hermano, que realmente no se dan en las congregaciones. Por eso es que yo le puedo dar la honra y la gloria a Dios que nos permite estar leyendo verso por verso y estar aprendiendo cosas que ni por aquí nos pasaban por la mente. Y no es que Dios esté trayendo los temas, no. Estamos siguiendo la secuencia de la lectura y hemos tenido que estar aprendiendo sobre todos y cada uno de estos temas. Y es que no solamente aprende usted, yo también aprendo. Al estar leyendo, al tener ese compromiso de la lectura de la palabra, yo estoy leyendo, yo estoy investigando y estoy aprendiendo juntamente con usted. Yo me he llevado unas sorpresas, yo me he llevado como dice en la Biblia, me he quedado atónito al ver algunos temas que yo desconocía y digo, wow, qué bendición. Porque son temas que yo no he escuchado en las congregaciones donde he estado, hermano. Entonces, estas lecturas, hermano, de verdad han sido para mí una bendición muy grande. De verdad, han sido una bendición. Hemos crecido espiritualmente, estamos obteniendo conocimiento, ¿verdad? De la palabra de Dios. Aquí yo no estoy imponiendo una doctrina, aquí yo no estoy imponiendo una religión, aquí yo no le estoy hablando de mí, yo no le estoy hablando de mi congregación, no le estoy hablando de alguna religión, no, yo le estoy enseñando lo que la palabra de Dios dice. Así es que yo doy gloria a Dios por eso. Y créanme que ya nos falta poquito. Terminamos Hebreo, continuamos Santiago, siguen las cartas de Pedro, Juan, Tito, Filimón, Judas, y se acabaron las lecturas, hermano. El libro de Apocalipsis desde hace meses, yo les dije que no lo íbamos a leer. Yo termino mi compromiso con Dios hasta el libro de Judas. Amén. Así es que aproveche, hermano, todo esto. Bueno, leímos que dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Amén. A los que se acaban de conectar, estamos en Hebreos 10, 1 al 10.
Alberto Romero Maya, Dios te bendiga. Qué bueno que te volviste a conectar desde hace tiempo que no. Mariana, sí, Dios te bendiga. Hermana Marilú. Bueno, comienza este versículo diciendo que teniendo la sombra de los bienes venideros. Esto ya lo tocamos en un capítulo anterior. La idea de que el antiguo pacto, la ley, recordemos que el antiguo pacto es la ley, ¿verdad? Es solamente una sombra de la sustancia del nuevo pacto. El antiguo pacto, la ley, es solamente una sombra de lo que vendría, de lo que sería la esencia verdadera. Amén. Como lo describe el libro de Colosenses 2:17, dice que son una sombra de lo que vendrá, pero el cuerpo es de Cristo. Y lo leímos anteriormente en el libro de Hebreos, ahí donde estamos en Hebreos 8:5, dice, cuales sirven a la figura y sombra de las cosas celestiales, como Moisés fue amonestado por Dios cuando estaba a punto de hacer el tabernáculo. Porque mira, dice él, que hace todas las cosas haz todas las cosas según el modelo que se te ha mostrado a ti en el monte. Eso lo leímos apenas, ¿verdad? Sombra significa que la ley comunicaba el esquema y la figura del cumplimiento en Jesús, pero no era la imagen misma de las cosas. O sea que la ley no era la imagen misma no era la realidad de las cosas. Era una sombra de lo que estaba por venir. Un ejemplo, ¿verdad? A ver, déjeme ver. Ahí atrás de mí, aquí, atrás de mí, usted alcanza a ver una sombra, ¿verdad? Muchas veces caminamos y nuestra sombra se ve reflejada en el piso, en la tierra, en una pared, se ve reflejada. ¿Pero es usted esa sombra? No. Esa sombra dice que hay algo que es netamente, bueno, se me fue la palabra y la acabo de mencionar ahorita, esencial. O sea, esa sombra me deja saber que hay alguien que es verdad, ¿verdad? Esa sombra deja saber que hay algo que es verdad, que es original. Y bueno, la ley era esa sombra. Y Jesús es lo que se convierte en una verdad. La imagen misma de las cosas, Jesús. La sombra no es algo malo. Ahora vamos a explicar esto, hermano, para que los que guardan la ley todavía o los cristianos que se vuelven a la ley, porque hoy en día tenemos de todo, hermano. Y hoy hay cristianos que deciden dejar de seguir a Jesús por volverse a la ley de Moisés. Imagínense, hermano. Jesús es perfecto, hizo todo perfecto. Y hay hermanos que dicen, no, yo con Jesús no, mejor me regreso con Moisés. ¿Usted haría eso? ¿Usted dejaría al Mesías Yeshua por irse a guardar la ley de Moisés? Si usted lo hace, ¿sabe qué le dijo Pablo a algunos judíos de la iglesia de Gálatas? Recuerde lo que le dijo. Les dijo, Gálatas insensatos. Todo cristiano que ha conocido a Jesús y quiere irse a guardar la ley es un insensato. Así lo dice la Biblia, hermano. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los convenció de volverse a la esclavitud? Entonces yo no entiendo cómo hay cristianos que quieren ir a guardar la ley cuando en la ley nadie pudo ser perfecto. Nadie pudo ser 100% perdonado de sus pecados. Mas sin en cambio Jesús es todo lo contrario. Y ahorita lo vamos a explicar.
Ok, la sombra no es algo malo, o sea, la ley no era mala. La ley no era mala. Algunas veces una sombra puede decirte mucho, pero la sombra no es la sustancia. Jesús es la sustancia. La ley no es la sustancia, era una sombra, pero Jesús es la sustancia. El antiguo pacto y su ley no eran para sí mismas malas o perjudiciales, no. La ley no te perjudicaba, ni tampoco era mala. Malo eras tú al no guardar la ley y no poderla cumplir. Eso te hacía malo a ti. Pero en sí la ley no es mala. Yo te entrego ahí mandamientos, ¿verdad? Mandamientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí están. Eso no te hace malo. Es como, por ejemplo, cuando usted lee los reglamentos de tránsito, ¿verdad? No excederte en el límite de velocidad, hacer bien los stops, no pasarte la luz del semáforo en rojo. Ahí está la ley y la ley no es mala. Pero si tú te pasas la luz roja y más adelante te para el policía y te da un ticket, una infracción, ¿quién rompió la ley? ¿La ley se hizo mala o tú quebrantaste la ley? Tú quebrantaste la ley y por eso te trajo una consecuencia. Entonces, el antiguo pacto, la ley, no era malo. Para que quede claro, ¿verdad? No vaya a decir alguien por ahí que guarde la ley, no vaya a decir el hermano David dijo que la ley es mala. No, la ley no es mala. Simplemente son incompletas, insuficientes para lograr la purificación total del pecado y salvar. O sea que la ley era incompleta. No podía perdonar 100% tu pecado y salvarte. Y ahorita hemos leído, hay unos versículos donde dice que Dios ya no quería sacrificios. ¿Sí recuerda por qué yo le expliqué esto? Porque llegó un momento, hermano, donde el pueblo decía, pues fácil, yo peco, engaño a mi mujer, digo mentiras, robo, y pues sí es pecado, pero voy y ofrezco un becerro y ya mi pecado está perdonado. Y ese mismo pecado lo puedo cometer dentro de 15 días, volver a robar, mentir, engañar y vuelvo a llevar otro becerro. Por eso es que Dios dijo, hastiado estoy de vuestros sacrificios y de vuestras ofrendas. No las quiero más, dijo Dios. ¿Por qué? Porque Dios veía cómo se comportaba el pueblo en la ley. Creían que podían, ahora sí que como decimos vulgarmente, ¿verdad? O en algunos países decimos, creía, el pueblo como que le veía la cara a Dios. Peco y mato un animal y ya, ¿verdad? Entonces le estaban viendo la cara a Dios y Dios, por eso es que ya no aceptaba ya los sacrificios del pueblo. Bueno, la sombra nunca puede ser o hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Si estos sacrificios hubiesen o pudiesen hacer perfectos o hubiesen podido hacer perfectos a los hombres en el pasado, en el antiguo pacto, pues entonces imagínense, si un sacrificio de un animal podría hacerme perfecto, entonces yo llevaba mi corderito, lo ofrecía, se lo entregaba al sacerdote para que lo ofreciera por mis pecados. Y si ese animalito era sacrificado y entonces mi pecado era perdonado por siempre, entonces no había necesidad de seguir sacrificando otro animal por mis pecados, nada más uno. Pero no se podía, ¿por qué? Porque se ofrecía un animal y yo seguía mi caminar, pero en mi caminar de nuevo volvía a pecar. Y tenía que comprar otro animal y llevarlo al sacerdote y que el sacerdote lo ofreciera en sacrificio. No podía hacerme ese animal perfecto. ¿Ok?
Si me hubiera podido hacer perfecto, pues ya no había sacrificio de animales también. Pero como no se podía, pues tenía que estarse ofrece y ofrece y ofrece sacrificios. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ahí está. Si los sacerdotes, dice, pues los que tributan son los sacerdotes, este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Al hacer un solo sacrificio, ya no habría en su conciencia pecado, porque ya ofreció un animal, pero no se podía. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados. ¿Por qué sacrificaban los sacerdotes cada año? Porque ellos mismos sabían en su conciencia que había pecado. Y por eso tenían que estar año con año, año con año, año con año, ofreciendo sacrificios por sus pecados y por los del pueblo. Luego dice, a las personas, pero la obra de Jesús en la cruz elimina el pecado. La obra de Jesús en la cruz elimina el pecado. Ahora yo le pregunto, ¿qué escoge usted? Yo le pongo aquí del lado izquierdo un sacerdote y le pongo del lado derecho a Jesús. El sacerdote, usted puede venir con el sacerdote y decirle, oiga sacerdote, pequé, ahí le traigo un corderito, ofrézcalo en sacrificio por mi pecado. El sacerdote va y lo ofrece y te dice, ya ese pecado ya se te perdonó. Pero si vuelves a pecar, me traes otro cordero. Y si más adelante vuelves a pecar, me traes otro cordero. Y de este lado Jesús te dice, yo me ofrecí por ti en sacrificio, derramé mi sangre, morí en la cruz, morí, resucité y al tercer día me senté a la diestra del Padre, pagado por tu pecado una vez para siempre. ¿A quién escoges? ¿Al sacerdote o a Jesús? Yo creo que es muy fácil entender y tomar una decisión a quién escogemos, ¿verdad? A Jesús. ¿O te irías con el sacerdote? A estar bajo la ley y matando animales, que ahorita no se puede, pero bueno, supongamos que se pudiera, ofreciendo animales todo el tiempo y que nunca tu pecado pudiera ser perdonado. Así en cambio en Jesús, tu pecado es perdonado para siempre. Y no solamente es perdonado, sino que Jesús está en el cielo intercediendo por ti ante el Padre cuando cometes errores. Ok. Dice aquí, hermana Mayra, Dios le bendiga. Esmeralda, Dios te bendiga. Hebreos 10 del 1 al 10. Y luego dice el versículo, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados. Oiga bien, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados. El sacrificio de animales en el antiguo pacto podía cubrir el pecado. La palabra hebrea para expiación es kopar, que literalmente significa cubrir. Entonces la sangre de los animales, cuando era rociada, cubría el pecado. Haga de cuenta, aquí había una mancha negra, y el sacerdote venía y rociaba la sangre, y con la sangre cubría el pecado, pero no lo eliminaba. Cubría el pecado, pero no lo eliminaba. Solamente era una cubierta sobre el pecado. Pero el sacrificio, solo Jesús, el sacrificio perfecto del nuevo pacto, quita el pecado de la humanidad. Él no lo cubre, Él lo quita. Él quita el pecado. Recuerdo un canto que cantábamos mucho en la iglesia católica y bueno,
Es un canto que está bonito que dice, Cordero de Dios, que quitas, no dice que cubres, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, ¿verdad? Porque Él quita el pecado, lo elimina y nos da su paz. Hebreos capítulo 10 del 5 al 10, vamos al 5. Un fundamento profético para el sacrificio perfecto de Jesús bajo el nuevo pacto. Dice el 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Mire cómo dice, quítalo primero, o sea, quita el primer pacto para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. Y mire, hermano, que es tremendo. ¿Qué es lo más tremendo de esto? Que este libro de Hebreos no lo está explicando ni el apóstol Pedro, que no era levita el apóstol Pedro, no lo está explicando el apóstol Juan, que tampoco era levita, no lo está explicando el apóstol ni Mateo, ni ninguno de los 12 apóstoles, ni siquiera el apóstol Pablo está explicando este libro de Hebreos. Lo está explicando, por eso es que hay tanto detalle en este libro de Hebreos, porque lo está explicando posiblemente un sacerdote levita. Un sacerdote levita, hermano, porque solamente un sacerdote levita podía conocer todo este orden de los sacrificios sacerdotales y de los holocaustos y de los pactos y de Moisés y todo lo que hemos estado estudiando en estos 10 capítulos ya casi. Era un hombre que conocía detalladamente la ley y los sacrificios. Por eso dice esto. Dice, esta cita es tomada de la versión Septuaginta del Salmo 40 al 46 y 8. Ahora, hermano, este pasaje de la escritura que menciona aquí el libro de Hebreos, este pasaje, hermano, dice que fue tomado de la traducción Septuaginta. ¿Qué es eso de la traducción Septuaginta? De la traducción Septuaginta. Mira, hermano, la traducción Septuaginta, hermano, surgió antes de Jesús, ¿sí? Es una traducción que fue traída, ¿verdad? De Alejandría, de Egipto. Fue traducida del copto Egipto al griego, hermano. Esa traducción, dicen los historiadores, hermano, que la traducción Septuaginta fue la traducción que usó Jesús cuando predicaba en el templo. Ahora, aquí le voy a enseñar algo que hoy muchos supuestos judíos, falsos judíos, o judíos mesiánicos que se creen judíos, pero que no son judíos, y que ahora enseñan de esta manera. Mire, hoy muchos judíos o judíos mesiánicos o gentiles que se convierten al judaísmo, hermano, enseñan que la traducción original del Nuevo Testamento es en hebreo. Y esto es un error muy, muy grande.
El Nuevo Testamento, hermano, el nuevo pacto nunca fue traducido del hebreo. Nunca, hermano. Fue traducido perdón, el Nuevo Testamento está escrito en griego, hermano. Y si quieres salir de dudas, vaya a Google o a Google, como le llame. Vaya a Google, hermano. Y pregunte ahí, escriba. Usted sabe, en Google, hermano, hay muchas cosas que son verdad, importante. Y una de ellas es esta. Si usted va a Google y le pregunta a Google en qué idioma fue traducido el Nuevo Testamento, nunca Google le va a decir que fue traducido en hebreo, hermano. Nunca. El Nuevo Testamento no fue traducido en hebreo, hermano. El Nuevo Testamento fue traducido en griego, hermano. Fue escrito en griego. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hermano, el idioma número uno a nivel mundial o en el mundo conocido en ese entonces era el griego. Haga de cuenta que en ese entonces, cuando Jesús estaba en la tierra, haga de cuenta que el griego era como el inglés en nuestros días. Usted sabe que en estos días, en pleno siglo XXI, 2021, el idioma que predomina a nivel mundial es el inglés. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es la primera potencia, ¿verdad? Entonces el país que domina es el que dice qué idioma se va a hablar a nivel mundial. Y en este tiempo el inglés es el primer idioma en todo, ¿verdad? Se requiere para todo. Pero en el tiempo de Jesús, el griego, el idioma griego, era el que predominaba, hermano. Entonces, Jesús conocía el griego y su idioma materno era el arameo. El hebreo estaba en esos momentos a punto de desaparecer. Claro, no desaparecería porque es la lengua original del pueblo de Israel. Incluso en ese entonces se conocía un hebreo que se le llama o se le llamaba paleo-hebreo. Y hoy incluso hay un hebreo moderno, se le llama el hebreo moderno. ¿Ok? Entonces, por eso dice aquí el comentarista, esta cita es tomada de la versión Septuaginta del Salmo 46:8, que dice, Salmo 40 del verso 6 al 8, que dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has pedido. Entonces dije, he aquí vengo, en el volumen del libro está escrito de mí. Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad. Si tu ley está dentro de mi corazón. ¿Ok? Este salmo es el Salmo 40, si no me equivoco, lo escribieron los hijos de Coré, algo así, no es de David. Bueno, entonces, dice, la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento, que era la Biblia más comúnmente utilizada en el primer siglo. Muestra que Jesús declaró proféticamente el carácter insuficiente del sacrificio del antiguo pacto y declaró su voluntad de ofrecer un sacrificio perfecto bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento. Ahora dice el versículo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Llegó un momento, y esto también lo dice el profeta Isaías, hermano, llegó un momento donde el Eterno ya no quiso más sacrificios, más ofrendas por el pecado. Hastiado estoy de vuestras ofrendas y de vuestros sacrificios, dice en el libro de Isaías. ¿Por qué? Porque como ya le dije anteriormente, el pueblo se había vuelto mañoso. Aquí peco, aquí ofrezco un animal. Aquí vuelvo a pecar, aquí vuelvo a ofrecer un animal. Y Dios no toleraba más la actitud del pueblo, como que se burlaban de Dios.
Ok. Mas me preparaste cuerpo. En vez de eso, lo que agrada a Dios solo podía venir a través de Jesús, el Hijo encarnado de Dios. Por eso dice, mas me preparaste cuerpo. Está hablando en el libro de los Salmos, está profetizándola a Jesús y el salmista dice, me preparaste cuerpo, porque Jesús en el cielo no tenía cuerpo. Él tuvo que bajar a la tierra y se le preparó un cuerpo donde habitara. Por eso dice Juan capítulo 1 dice, y habitó entre los hombres, ¿verdad? Y se hizo hombre. Bueno, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Mire, ¿de quién está hablando? Porque dice, he aquí yo vengo. ¿De dónde viene? Del cielo. Y luego dice, ¿qué? Para hacer tu voluntad. ¿Y qué dijo Jesús en el Getsemaní cuando estaba a punto de ser arrestado? No se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Esto lo dijo en Lucas 22, del 39 al 44. La sumisión de Jesús ante la voluntad de Dios Padre tuvo su máximo cumplimiento en su obediencia en la cruz. Este deseo de hacer la voluntad de Dios fue mostrado en el huerto del Getsemaní, en la cita que le acabo de dar. Ahí Jesús mostró que él quería hacer la voluntad de Dios. Se le preparó cuerpo, él venía y a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a hacer lo que él quiere. Y mire que ahorita que le digo esto, me recuerdo en la mañana estaba yo en el transcurso del trayecto de mi trabajo, ¿verdad? En la camioneta hacia donde nos llevan. Pensaba yo, no sé por qué se me vino este pensamiento. Muchos cristianos todavía, hermano, piensan que están bien con Dios, piensan que sus caminos son agradables a Dios, pero a veces están equivocados. ¿Y qué quiero decirle con eso? Que todavía hay muchos cristianos o gente que dice ser hija de Dios, pero caminan y quieren caminar un cristianismo a su voluntad y no a la voluntad de Dios. ¿Cómo es esto? Sí, yo no me congrego, pero Dios sabe que lo amo. Yo, pues no dedico una hora o no me pongo de rodillas ante Dios, pero siempre hablo con Él, todo el tiempo estoy hablando con Él. Esas son las frases de algunos cristianos que caminan un cristianismo a su manera y no a la manera de Dios. Cristianos que dicen, pues yo no leo la Biblia porque no la entiendo, pero oigo prédicas, pero nunca abro mi Biblia. Ah, pues yo no le hago mal a nadie y pues amo a mi prójimo, pero cuando surge un problema todavía guarda rencor, guarda odio, guarda coraje, resentimiento. Cristianos que dicen, es que no puedo perdonarlo, pero un día le pido a Dios que me ayude a perdonarlo. ¿En serio? Mire, el perdón es una decisión. No es algo de que Dios va a venir con una varita mágica y te va a tocar y te va a hacer así, y te van a salir estrellitas en el aire y se te van a meter así por dentro y vas a sentir algo que te dice, ahora sí lo voy a perdonar. No, Dios no se mueve de esa manera. Dios te dice, perdona, y tú decides perdonar
o no perdonar. Entonces, muchos creen que a Dios les agradan sus caminos, pero ¿sabes? Muchos creen que están bien delante de Dios, a su propia manera y a su propio pensamiento, pero no es así. Dios ha establecido reglas en las Escrituras. Congrégate. No te justifiques diciendo, es que Dios está en todo lugar. Y si yo me postro, aquí está Él. Sí, ahí está Él. Pero Él ha establecido reglas. A veces hay cristianos o gente que dice que es hija de Dios, se la pasa afanada, afanado en las cosas del mundo, persiguiendo la riqueza, persiguiendo el dinero, sí, hay necesidad, sí hay necesidad. Pero cuando tú aprendes a conducirte, a ocuparte de las cosas de Dios y dejar de que Él se ocupe de lo tuyo, las cosas van a ser así. Yo podría contarles ahorita un testimonio, pero no quiero. No quiero, o no es el tiempo todavía. A pesar de que estoy viendo la mano de Dios. Mejor se lo cuento después. Pero hermano, lo que yo quiero decirte esta noche es que no te equivoques. No te equivoques pensando que como tú caminas tu cristianismo, que tú te has formado, sí, porque tú lo has formado, porque nosotros decimos, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, pero nada de lo que tú quieres hacer está en la Biblia. Y entonces a veces crees que estás súper bien delante de Dios. Pero si yo no me congrego, estoy en contra de lo que dice la Biblia, sencillamente. Sí, porque aquel que dice, yo no me congrego, pero Dios conoce mi corazón. La Biblia dice, no dejes de congregarte. Y tú dices que no te congregas. Primer punto, estás en contra de la palabra de Dios. Eres un rebelde o un desobediente. Segundo punto, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Le estás llevando la contraria a Jesús. Porque Jesús dijo, escudriña las escrituras. Pero tú dices, yo no la leo porque no la entiendo. Tercero, yo no oro. La Biblia dice, orad sin cesar. Pedid y se os dará. Entonces, cuando no oras y te pones a llorar porque no te llega esto, pides esto o quieres esto y no lo recibes, pero no oras, no eres capaz de doblar tus rodillas para pedir a Dios por tus propias necesidades. Entonces estás viviendo un cristianismo bajo tu propia voluntad. Haces tu voluntad y no la de Dios. Y Jesucristo dijo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. El hecho de que alguien diga, ay Señor, te amo. Ay Señor, tú sabes que yo siempre quiero estar contigo. Pero no haces la voluntad de Dios. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si tú haces tu propio cristianismo en contra de lo que dice la Biblia, tú no estás haciendo la voluntad de los cielos. Así es que ni la voluntad de Dios, y ni te imagines, ni pienses, ni creas que tú vas a heredar el reino de los cielos. Sencillo, hermano. Y es clara la Biblia. Es clara la Biblia. Entonces, Jesús, Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y leíamos
igual aquí en los primeros capítulos de Hebreos, que él aprendió la obediencia. Imagínese, hermano, Dios mismo encarnado en un cuerpo de hombre, aprendió la obediencia. Y tú y yo a veces no somos obedientes en cosas tan sencillas. Ahora imagínate si te dijeran, vas a caminar 3 años con Jesús y al final de esos 3 años vas a ser masacrado, descuartizado por causa de Jesús. ¿Estarías dispuesto a llegar a ese final de esos 3 años para ser masacrado y descuartizado? ¿Obedecerías lo que Dios te dijo? Como a Pedro. A Pedro Dios le dijo, ¿verdad? Cuando hubo una ocasión donde Jesús le dijo unas palabras a Pedro y dice ahí la Biblia que Jesús le estaba diciendo la manera en que él iba a morir. Y usted sabe cómo murió Pedro, ¿verdad? Crucificado, pero al revés, de cabeza. ¿Qué haría usted si supiera que dentro de un mes o una semana o un par de horas lo van a descuartizar? Le dijeran, es la voluntad de Dios que vayas ahí porque ahí en ese lugar te van a descuartizar. ¿Iría o no iría? Si no eres capaz ni de ir al templo, no creo que seas capaz de ir a ese lugar. Pero aún era un acto voluntario el someterse a la cruz en el tiempo designado. Fue un acto voluntario de Jesús, llegar a la cruz. A veces nosotros decimos que somos seguidores de Jesucristo. Somos seguidores de Jesucristo, pero ¿hasta dónde somos seguidores? ¿Hasta dónde yo sigo a Cristo? Hasta a pesar de lo que pase, o llega a cierto momento donde yo digo, no, pues ya voy a volver para atrás, ya me regreso a la vida pasada donde me encontraba. Es cierto que en el caminar con Cristo tenemos altas, tenemos bajas, tenemos lucha, tenemos prueba, hay desánimo, hay cansancio, hay decepciones, hay tribulaciones, hay de todo, hermano. Y yo no culpo a un hermano si en algún momento de la batalla se queda sentado y dice, por ahorita déjenme descansar. Y se queda sentado unos minutos, unas horas, unos días, unas semanas. Necesita recobrar fuerzas. Yo no lo culpo, porque en la batalla, hermano, todos nos cansamos. En la batalla somos heridos, somos lastimados. Y se me vino a la mente en estos días, yo me sentía un poquito decepcionado, un poquito lastimado. Y vino el Espíritu Santo y me dijo, ¿por qué te sientes así? ¿Acaso no leíste acerca de José cuando sus mismos hermanos lo arrojaron al pozo? ¿Por qué te sorprendes de que tus propios hermanos intenten matarte y enterrarte en un pozo? ¿Por qué te asombras de que tus hermanos te vendan para ser esclavo de Egipto? ¿Por qué te sorprendes? Bueno, hermano, cuando yo estaba escuchando al Espíritu Santo decirme esto, yo dije, sí, cierto, es verdad. Mire que los hermanos de José eran hermanos de sangre y lo querían matar. Y lo aventaron al hoyo, al pozo. Entonces, hay momentos en los que uno se va a sentir herido por los de la casa. Pero hay que tomar aliento desde las profundidades donde te encuentras. Y ahí va a llegar el Espíritu Santo a hablarte, a consolarte, a darte ánimo, aliento y vamos para arriba de nuevo. Es válido decepcionarte, es válido cansarte, es válido sentarte y sentirte un poco afligido y triste.
es válido. Pero algo que he aprendido en mi caminar con Cristo es, si te encuentras en el pozo, no te quedes en el pozo. Pídele a Dios que te saque del pozo y sigue caminando hacia adelante. Cuando tú te encuentras en el pozo, eso te deja saber que tú verdaderamente estás caminando con Jesucristo. Sí, porque cuando tú estás en el pozo, tú puedes entender que eres un enemigo terrible del diablo. Y cuando tú asimilas esto y dices, sí es cierto, si yo estoy en este pozo, si mis hermanos me aventaron a este pozo, es porque yo le doy ganchos al hígado, pero que le duelen al diablo. Por eso me usó a mis hermanos para lanzarme al pozo. Pero ahora, en el nombre de Jesús, salgo de este pozo y voy a seguir hacia adelante. Y si el primer gancho que le di al diablo le dolió, pues ahora le voy a dar un upper y un gancho. Le voy a dar doble. Y vamos a seguir adelante, hermano. Amén. En obediencia a Cristo, como Cristo nos ha dado el ejemplo. Y bueno, nuestra santificación, nuestro ser apartado para Dios se funda en la voluntad de Jesús, no en nuestra voluntad, no en nuestra voluntad. Está fundada en ofrenda de Jesús. Está fundada en ofrenda de Jesús, no en nuestras ofrendas o sacrificios para Dios. Una vez para siempre. Estas son las palabras importantes de este pasaje. Y el autor de Hebreos repite la frase una y otra vez para siempre. Jesús hizo un sacrificio una vez para siempre. Amén. Toma aliento, hagamos la voluntad de Dios y sea cual sea la situación, es válido sentirnos como te sientas ahorita. Pero si algo yo te puedo decir es que el Espíritu Santo nunca te va a dejar solo. Y cuanto más en angustia te sientas, más busca el rostro de Dios. Hay veces, hermano, que pasas orando por todo. Pasas orando por las naciones, pasas orando por el hermano, pasas orando por aquel y te olvidas de orar por ti. Hace unos días le dije al Señor, ¿sabes qué? Padre, yo necesito orar por mí. Y voy a estar orando y voy a estar ayunando por mí. Por mí, Dios. Quiero fortaleza, quiero que me hables, quiero que me muestres, que me reveles, que me digas, quiero sentirte cerca. Es válido hacerlo, porque tú también necesitas ser fortalecido en ayuno y en oración. Amén. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente noche a todos los que se conectaron, hermana Gina, Dios te bendiga, Loreni, hermana Ruth, Haroldo, Dios le bendiga, Roberto, María Anguiano, a todos, cada uno, mil bendiciones, shalom, que tenga una excelente noche, mil bendiciones.